¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues fíjense que Claudia Sheinbaum exhibió, a veces sí le tapa la boca a Ernesto Zedillo de tanto hablar y hablar y hablar. Generalmente los priistas eran callados a la hora de dejar la presidencia de la República. Así pasó con Salinas de Gortari, con Peña Nieto, no han hablado prácticamente desde el inicio del sexenio de López Obrador, tampoco en el transcurso que ya le ha tocado vivir a la doctora Claudia Sheinbaum. El propio Ernesto Zedillo se había mantenido callado durante mucho tiempo hasta que en el último año empezó a abrir la boca y pues a recibir las respuestas contundentes que tenía como merecido este tipo que tanto hundió a México en el periodo que le tocó gobernar, puesto que hoy Claudia Sheinbaum lo exhibió en revelaciones que hace otro priista añejo, viejo, Francisco Labastida Ochoa, sobre Ernesto Zedillo en un libro que presentó que se llama La duda sistemática. La presidenta Claudia Sheinbaum leyó un fragmento de este libro, La duda sistemática, para que se lo aprenda, a ver si lo puede usted conseguir, voy a tener que hacerlo yo. Él fue ex candidato, hay que recordarlo, Labastida Ochoa en el periodo presidencial priista del 2000 pretendió ser presidente, y en este libro pues Labastida se pregunta si fue casual que Ernesto Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente, y también revela que Zedillo dio instrucciones a todos los gobernadores para que torpedearan sus giras, además de que Estados Unidos le demandó a Ernesto Zedillo, así de claro lo dice, el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar. ¿Esto a cambio de qué? De un préstamo por 40,000 millones de dólares a los que Sheinbaum señala. Por eso les digo que sí han cambiado las cosas del periodo neoliberal. Ahora el entreguismo de presidentes como desde cuando menos Salinas de Gortari a Peña Nieto eran evidentes, las cosas han cambiado y por eso ahora las relaciones con Estados Unidos, cuando menos con Europa, con el mundo, pues es de prestigiar la presencia de México en el escenario internacional y no tenerlo como un país de corruptos. Sheinbaum presentó, por otra parte, una gráfica de los mexicanos deportados por los últimos presidentes de Estados Unidos, para que tenga este dato. Son datos duros, interesantes, que reflejan, nos dan idea de cómo ha ido comportándose cada uno de los últimos presidentes de la Unión Americana a la hora de repatriar a nuestros connacionales. Entonces se maneja desde el periodo de George Bush padre, que repatrió a 2,656,701 mexicanos, Bill Clinton, 7 millones, este sujeto, 447,247 repatriados. Luego George Bush, hijo, 4,653,516 repatriados. Barack Obama, 2,848,937 repatriados. Donald Trump, en su primer periodo, fueron 766,055 repatriados, y con Joe Biden 891,503 repatriados. Es decir, las primeras épocas de George Bush hasta Barack Obama, 2 republicanos, 2 demócratas, rebasaron los 2 millones de repatriados de Estados Unidos hacia México, alzándose George Bush los 2, bueno, más bien Bill Clinton con 7 millones, el demócrata, y George Bush, hijo, con 4 millones, son los más elevados o más elevadas cifras de repatriados de Estados Unidos a México. ¿Cómo será la nueva etapa de Donald Trump? Pues estamos iniciando a ver ya cómo nos toca con este fascista, un gobernante de los Estados Unidos. Luego Claudia Sheinbaum descartó que pueda haber modificaciones, como lo insinuó ya Ricardo Monreal desde la Cámara de Diputados, que si es necesario modificar el presupuesto para atender a los repatriados, se harán las modificaciones que se requieran, pero la presidenta Claudia Sheinbaum dijo no es necesario realizar ninguna modificación al presupuesto de egresos de la Federación para la atención de migrantes, pues hay una gran cantidad, una partida presupuestal contemplada para emergencias, y esta, pues sí, la estamos viviendo, es una emergencia. Luego destacó la designación de cárteles del narcotráfico como terroristas,
según el apunte y el decreto de Donald Trump. Dice que esto no ayuda. Claudia Sheinbaum señaló que la designación de los cárteles del narcotráfico como terroristas pues no ayuda. Destaca que primero está la colaboración, la coordinación conjunta, que es lo que sería, lo que realmente ayudaría para el combate al narcotráfico. Nosotros tenemos una estrategia integral y en esa estrategia puede haber una colaboración y coordinaciones. Veamos qué fue lo que dijo al respecto de este tema en la mañanera de hoy. Sobre este tema que preguntaste de catalogar a algún grupo criminal como terrorista, nosotros consideramos que no ayuda, sino que lo que ayuda sería la colaboración y la coordinación conjunta. Y nosotros tenemos una estrategia integral. Y en esa estrategia integral puede haber colaboración y coordinación. Ahora, es importante también lo que hemos estado manifestando. El asunto del consumo del fentanilo no solo es un asunto de grupos criminales, es un asunto también de salud pública y de atención a la causa. ¿Por qué hay consumo de fentanilo en los Estados Unidos y no aquí, en los niveles? Y ahí lo hemos manifestado. Aquí hay un apoyo familiar, cosa que no ocurre de la misma manera en Estados Unidos. Y además nosotros hemos hecho esta campaña, a ver si la ponemos, Pau, otra vez, la campaña que está hoy en medios de comunicación y en muchos lugares. Y lo que queremos pues es la construcción de la paz, evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México y que el fentanilo no llegue a ningún lugar. Pues estas son las palabras de la doctora Sheinbaum en relación a este asunto, el narcotráfico, la calificación que pretende Trump. Bueno, ya la hizo, ya está el decreto de calificar como terroristas a los grupos de narcotraficantes en México, pero también el asunto en el que hace énfasis la doctora Sheinbaum, el verlo también como un asunto, por ejemplo, el consumo del fentanilo allá en Estados Unidos, que tantas desgracias está causando, verlo como un asunto de salud pública. Luego, pues la presidenta platicó vía telefónica con Lula da Silva, el presidente de Brasil, explicó esta llamada donde dijo que hablaron de la situación actual en el mundo y se solidarizó Lula da Silva con las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos y que están bajo el peligro de que sean deportados. La presidenta señaló que también platicaron sobre cómo se veían la situación desde la CELAC y sobre su solidaridad con Panamá, así como de otros temas bilaterales. Y por cierto, reveló la doctora Sheinbaum, la presidenta, que ya Lula da Silva la invitó a visitar Brasil. Está por verse en qué fecha, en qué momento, si llega pues aquí lo habremos de comentar. Luego se lanzó contra el Poder Judicial, insiste la señora Norma Piña en boicotear la elección en el Poder Judicial, intentando frenar el proceso. La doctora Sheinbaum lamentó que esto ocurra y que algunos ministros de la Corte estén empeñados en que no salgan las elecciones del 2025 en el Poder Judicial. No obstante, celebra que quienes se oponen a la elección judicial, entre ellas esta Norma Piña, ya se van en agosto, pero corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene que determinar qué hacer para resguardar los derechos de todas aquellas personas que ya se inscribieron en el Poder Judicial desde hace muchos días, dado que este poder se niega a seguir con el proceso, pero la presidenta asegura que el 1 de junio de este 2025 va a haber elección judicial y lo determinará el pueblo de México, pues ya está en la Constitución. Y luego, pues, se fue al asunto de Carlos Slim, que este facho, este neofascista Elon Musk, uno de los principales patrocinadores de la campaña presidencial de Donald Trump, pues había acusado a Carlos Slim de tener vínculos con el narcotráfico, infeliz falsario, dueño de X, antes Twitter. Pues Claudia Sheinbaum respondió
que no tiene por qué haber una investigación contra Carlos Slim cuando desde allá, desde el norte, desde la bocota de Elon Musk, se dicen puras mentiras y falsedades. Dice que las empresas Slim y sus empresas no hay vínculos con cárteles del narcotráfico y por lo tanto no vamos a permitir, dice Claudia Sheinbaum, que se le etiquete o asocie a México con el tema del narcotráfico, porque México pues es un país grandioso, una potencia cultural, y en nuestro país hay muy buenos empresarios y empresarias que realizan inversiones, y en esto responde de esta forma a Elon Musk. Y luego dijo: es falso, no hay ninguna investigación contra Carlos Slim y sus empresas. ¿Pero qué fue lo que dijo Elon Musk? Bueno, dijo textualmente en su cuenta de X, que Carlos Slim es un multimillonario mexicano que tiene una fortuna de más de 70,000 millones de dólares, es el mayor accionista de acciones que cotizan en la bolsa de New York Times, y también se sabe que tiene los vínculos importantes con los cárteles de la droga en México. Los pretextos y las mentiras utilizadas ya como forma de intervencionismo, de injerencismo en los asuntos internos que solo le competen a los mexicanos. De manera que, por otra parte, la presidenta, en relación a Donald Trump y su ridícula pretensión de calificar al Golfo de México como Golfo de América, pues dice la doctora Sheinbaum: hay que verlo todo en su contexto. Como decía López Obrador, no hay texto sin contexto. Es el nombre internacional, el del Golfo de México, y por eso digo que hay que remitirnos a los decretos, porque el decreto que hace el presidente Donald Trump es para nombrarle en base a la propia plataforma continental de los Estados Unidos, que él pide que se llame Golfo de América, pero no es a todo el Golfo. El Golfo de México pues es el Golfo de México, y ahí no va a cambiar de ninguna manera, porque además está jurídicamente registrado legalmente en los organismos internacionales, como lo es el Golfo de México. Y luego, el tema de los plurinominales, la reforma electoral, también tuvo su espacio en la mañanera. La presidenta aclaró que las iniciativas prioritarias no van en este momento en relación a la cuestión de los plurinominales, aunque sí se va a dar, pero primero vamos a impulsar, dice la doctora, todo lo relacionado a la no reelección y al no nepotismo, mientras que todavía no hay una fecha estimada para enviar al Congreso lo relacionado con la eliminación de los legisladores de carácter plurinominal. Lo que aclaró, y esto es lo interesante de su concepción sobre este asunto, que expresa que está en contra de las listas de los plurinominales, para lo cual pues ya existe un grupo de trabajo para la elaboración de la misma, pues considera que para ser elegido hay que trabajar en territorio, caminar en las calles, en los pueblos, en los barrios, en las comunidades, en territorio, y ganarse así el voto de los ciudadanos, contactando con ellos, conviviendo con ellos, sintiendo lo que el pueblo siente, y no que por un listado de plurinominales lleguen puro ladrón o pura sabandija parlamentaria a los congresos, sean los estados o al Congreso Federal. Y ahí es donde reconoció que Gerardo Fernández Noroña pues sí plantea la defensa y la representación de las minorías, pero no de ese modo. Hay que bajar el nivel de este asunto, y pues sí, que haya no representación proporcional, sino que los diputados, cualquiera que compita por una curul, pues tiene que hacerlo en base a la realización de una campaña que lo conecte y lo vincule con la ciudadanía. Así están las cosas. Yo con esto me despido, le doy las gracias por su atención. Ojalá con esto me dé un like en @Sociedades de Pensamiento en YouTube, con un servidor, Carlos Monroy. En TikTok también lo sabe, @Monroy_HER. En Facebook, donde también cada día nos encontramos, y esta entrega que también la podrá usted ver y escuchar ahí con Luis Pantoja en Comunicadores MX, a la altura de entre 1 y 2 de la tarde. Es un espacio amplio de información, comentarios y análisis, donde ahí también me encuentro yo. Gracias,